Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches, ¿me escuchan? Y buenas noches, señor Martín. Sí, buenas noches. En- No, ahí está. Profe Larry, profe Giovanni, ¿cómo están? Buenas noches. Sí, buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Bueno, aquí probando el audio, una fallita, pero estamos mirando, a ver, esperando que se conecten los otros que van a participar del curso.
con sabor chocolate. ¿Y tus pantuflas las hacían? Sí, ya voy. En la siguiente nunca les contamos. Me permito reiterar que presento disculpas por los excesos de la fuerza pública, en especial aquellos cometidos por los escuadrones móviles antidisturbios. Mis profes, muy buenas noches para todos. Bienvenidos.
Reciba un cordial saludo de la Asociación Hispanoamericana del Deporte. Quien les habla, el profesor Martín Cabrera. ¿Me confirman, por favor, si me están escuchando? Sí, señor, le escuchamos. Sí se le escucha. Ok, muchas gracias. Entonces, pues vamos a dar inicio hoy a nuestro curso sobre periodización táctica con nuestro ponente especialista en todo el tema de planificación. Ya hemos venido desarrollando con el profe Rodrigo una serie de capacitaciones. Llevamos 2 semanas atrás trabajando todo lo que fue la planificación según el modelo ATR, con una excelente acogida por parte de los entrenadores. Esperamos pues que entre hoy y mañana se vayan conectando los otros profes que han tenido alguna dificultad para ingresar, pero bueno, ahí estamos iniciando el curso y espero que sea de una mayor experiencia que puedan ustedes tener a través de todo lo que vamos a ver en cuanto al tema de priorización táctica, que ya el profe Rodrigo se va a presentar y nos va a comentar de qué trata este curso. Recuerden que son 5 días, 5 clases, lo más probable es que vamos hasta el día sábado. Entonces, cualquier duda, inquietud, a través del grupo de WhatsApp o a través de por mi WhatsApp, pero por el personal, pueden hacer cualquier pregunta, duda o inquietudes, ¿ok? O recomendaciones, que también es muy valedera sus recomendaciones. Mi profe Rodrigo, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, profe Martín. Muchas gracias. Gracias por la bienvenida. Buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien, que todos se encuentren del mejor ánimo y en la mejor disposición para abordar el tema que nos compete el día de hoy, que realmente es un tema bastante interesante y que ha causado bastante controversia también últimamente y, y que es importante entenderlo y saber cómo podemos sacarle provecho y aplicarlo en el medio y en el contexto en el cual nosotros nos estemos desempeñando. ¿Listo? Bueno, primero que todo, quiero pedirles a ustedes unas excusas por no haber podido iniciar el día de ayer, que tuve un inconveniente directo con el computador donde tengo pues la información. Ya pues se reinstaló el sistema y está funcionando perfectamente. Entonces pues primero pedirles disculpas por eso. Por esa razón estamos iniciando el día de hoy. Eh, Sin embargo, pues espero que podamos, como les digo, sacarle el máximo provecho a este curso que yo creo que va a ser de mucho interés y también de mucha discusión también, me imagino, entre todos los que estamos aquí. Eh, de pronto hay profes que estuvieron ya conmigo en el curso pasado del modelo ATR, entonces me conocen un poco. A los que no me conocen, pues mi nombre es Rodrigo Sarria, como lo dice el profe Martín. Soy egresado de la Escuela Nacional del Deporte, tanto en el pregrado de profesional en deporte como en la especialización de teoría y metodología del entrenamiento deportivo, y egresado también de la Universidad de Pamplona en ciencias de la actividad física y deporte en el nivel de maestría. Eh, Actualmente me desempeño como docente en la Escuela Nacional del Deporte y como entrenador en el área de tenis. Y pues estoy a cargo del curso de teoría y metodología del entrenamiento 3 junto al profesor Ramón López. De pronto algunos lo distinguirán, el profe de judo. Y en esa teoría 3 pues nos compete todo lo que tiene que ver directamente con la planificación y los diferentes modelos de periodización del entrenamiento deportivo. Entonces, la idea o la dinámica con este curso que vamos a abordar esta semana, que es de periodización táctica, es iniciar conociendo como unos elementos teóricos muy generales, que es lo primero que vamos a hacer, que lo vamos a hacer el día de hoy. O sea, vamos a hablar de algunos conceptos y algunos elementos bastante generales como tal para que el día de mañana abordemos profundamente lo que es ya la parte teórica de la periodización táctica. O sea, hay unos elementos que, digamos, la experiencia le va dando a uno a entender que con esto es más sencillo poderlo entender, porque muchas veces es un poco también
complicado conocer de dónde viene o cómo es que funciona el modelo, porque este tipo de modelos, al igual que el modelo cognitivista, por ejemplo, de Cirulo, que de pronto lo han escuchado, son modelos que se salen un poco del esquema de lo que nosotros normalmente venimos manejando, venimos trabajando. Cuando nosotros hablamos de la planificación clásica, por ejemplo, incluso del modelo ATR, si hablamos del modelo de bloques, si hablamos del modelo de campanas de Forteza, si hablamos de algún otro modelo como el modelo de péndulo, o estos modelos, digamos que son un poco más sencillo de entender para nosotros los entrenadores y las personas que estamos en el medio, porque son muy ligados a los principios del entrenamiento deportivo, son muy ligados a los medios y a los métodos como tal del entrenamiento deportivo. También son muy ligados a los componentes de la carga directamente, como siempre nosotros lo hemos visto. Entonces, aunque cada uno tiene sus diferencias y cada uno tiene sus particularidades, pues digamos que van como en una misma línea y son más fáciles de comprender porque nosotros nos hemos, digamos, como venido formando durante mucho tiempo en en esa misma área o en esos mismos aspectos. Sin embargo, estos modelos, estos nuevos modelos, si se puede decir así, porque aunque se vienen trabajando desde hace mucho tiempo, digamos que su masificación y su aplicación global es relativamente más nueva y con respecto a los demás modelos. Estos modelos tienen otro contexto, por decirlo así, como de nacimiento, o sea, surgen a través de otros elementos o de otros apartes de las ciencias como tal. No nacen, digamos, como directamente del entrenamiento deportivo, sino que nacen de otras áreas, pero se tienen que acoger a los elementos que tiene el entrenamiento deportivo. Pero entonces, por eso es que les digo que es muy importante lo que nosotros vamos a ver el día de hoy para poder entender de qué se trata el modelo, que son, o sea, son puntos teóricos muy concisos que vamos a ver el día de hoy para poder entrar como tal en lo que tiene que ver con el modelo de la periodización táctica como tal y los componentes ya teóricos que trae él amarrado y que se explican pues comúnmente para poder llevar a cabo una planificación con este modelo. ¿Listo? Entonces, pues, si no es más, si de pronto, no sé, alguien, como dijo el profe Martín, tiene alguna pregunta o alguna duda antes de que iniciemos y la puede hacer en este momento, si no, pues entonces vamos arrancando con esa parte teórica. Muy bien, ¿me confirman por favor si se puede ver lo que se comparte? Entonces, a mi modo de ver, la pérdida para el Sí, señor, no se puede. Sí, señor, sí se ve. Buenas noches a todos. Buenas noches, muchas gracias. Muy bien, buscamos hacer una pausa cuando regresemos a vamos entonces. Noticias Estrellas. Les daré detalles de la muerte del dirigente sindical Roberto Gómez y su legado. Como les venía diciendo, vamos a hablar, perdón, gracias Luis. Bueno, vamos a hablar de la periodización táctica como tal. Lo primero, pues, que nosotros debemos conocer o saber de la periodización táctica es quién la crea, o sea, quién crea la periodización táctica, de dónde surge, de dónde nace, bajo qué elementos o bajo qué condiciones la periodización táctica surge. Y entonces lo que nosotros encontramos es que el creador de este modelo de periodización es Víctor Frade. O sea, Víctor Frade, un portugués, un entrenador de fútbol portugués, es quien crea el modelo de periodización táctica. En este momento, pues ya es profesor jubilado de la Universidad de Oporto y es el director del departamento de metodología del equipo Porto, que pues conocemos también muy bien el equipo de fútbol y por la trayectoria de nuestros jugadores colombianos, los que han pasado y los que
siguen vigentes. Y pues Víctor Frade también tiene una larga trayectoria involucrada al fútbol y es el máximo exponente de esta metodología de la periodización táctica. También es, digamos, como el entrenador más famoso de fútbol que existe en el mundo, que es José Mourinho, quien pues también su hoja de vida lo ubica como uno de los entrenadores más ganadores a nivel internacional y en diferentes ligas de las más, o mejor dicho, las más competitivas del mundo. Entonces, Víctor Frade, digamos, es el teórico, la persona encargada de crear como tal la metodología de la periodización táctica. Es la persona que se inventa el modelo, que construye el modelo, que empieza a trabajar con él y que empieza a tener resultados con este modelo. Y uno de sus principales alumnos, por decirlo así, es la persona quien pone en contexto mundial el modelo de la periodización táctica. O sea, la persona que empieza a exportar el modelo de periodización táctica hacia diferentes partes del mundo, lo empieza a hacer interesante y famoso, y a partir de ahí es que entonces nosotros venimos desarrollando cierto interés por el conocimiento sobre este modelo que respalda o se respalda, mejor dicho, bajo la obtención de grandes títulos en entrenadores y en ligas importantes. Entonces, dice que su entrenamiento y metodología es una escuela cuyo enfoque se baja en el paradigma de la complejidad y en la teoría de los sistemas. Entonces, aquí es donde nosotros empezamos, digamos, a hablar de esos conceptos que yo les decía ahorita, que cuando nosotros hablamos de los demás modelos o los otros modelos a los que estamos un poco más acostumbrados y familiarizados, de los otros modelos de periodización, nosotros encontramos mucha similitud entre ellos de acuerdo a lo que tiene que ver con los principios del entrenamiento deportivo, con los medios, con los métodos. Y pues el modelo de la periodización táctica, aunque no es ajeno a esos principios, por ejemplo, pues tiene que usarlos como tal, tiene que acogerse a los principios del entrenamiento, pero sí digamos que surgen a partir de otras necesidades. O sea, no surgen a partir del mismo enfoque en el que se viene trabajando en el entrenamiento deportivo, sino que sí surge a partir de un elemento como el paradigma de la complejidad, por ejemplo, que el paradigma de la complejidad es un elemento netamente filosófico, que es un concepto, un contexto filosófico que se ha ido también exportando, perdón, hacia diferentes áreas del conocimiento y se ha ido utilizando también de muy buena forma. Ese es, digamos, el caso del entrenamiento deportivo y lo que Víctor Frade hace al partir de ese paradigma de la complejidad y establecer a través de ello que el individuo, digamos, como tal, no puede trabajar aisladamente sus componentes. O sea, que sus componentes no pueden ir trabajándose por ahí uno por un lado y el otro por el otro, sino que a través de eso lo que busca con ese paradigma de la complejidad es poder unir esos diferentes componentes, unirlos en un mismo espacio, unirlos en el mismo espacio y en el mismo tiempo, y a partir de esas lógicas, entonces, unir los elementos que él tiene para poderse complementar y poder conformar un todo que sea más sólido y que pueda tener mejores resultados. Entonces, digamos que eso es lo que nos habla acerca del paradigma de la complejidad, que ahorita lo vamos a ver, digamos, como un poco más explicado en un gráfico. Y también se basa en el enfoque de lo que es la teoría de los sistemas. O sea, también se basa en el enfoque de la teoría de los sistemas, y la teoría de los sistemas, pues es esa que nos dice que existe un orden dinámico entre las partes de un sistema, o que un sistema está compuesto por partes y esas partes cumple cada una con un proceso. Y que cuando todos esos procesos interactúan entre sí, entonces contribuyen a la organización de un todo o de todo el sistema. Entonces, eso es lo que busca la periodización táctica. O sea, lo que va a buscar como tal es acomodar las piezas con un mismo fin, con una misma lógica, y a partir de eso entonces empezar a trabajar y empezar a desarrollar todo lo demás que se tiene. Entonces,
Veamos aquí. Aquí este elemento, digamos que nos ilustra, o ese es un primer ejemplo, de cómo la teoría eh, cómo la teoría de los sistemas y el paradigma de la complejidad se unen para poderse utilizar dentro del entrenamiento deportivo. Entonces, nosotros, por ejemplo, hemos visto diferentes capacidades o diferentes elementos que nosotros trabajamos en nuestros deportistas, como los sistemas energéticos, lo que es lo disipativo, procesos cognitivos, lo coordinativo, lo cognitivo también desde otros procesos, lo condicional o los elementos condicionales, que es uno de los enfoques más claros en el entrenamiento deportivo, lo socioafectivo, lo emotivo volitivo, que tiene que ver directamente con las capacidades volitivas del deportista y que tienen que ver más que todo con esa capacidad de esfuerzo como tal, la creatividad expresiva y lo mental. Entonces, ¿cómo todos estos elementos interactúan para formar la estructura del jugador o interactúan con lo que se quiere construir del jugador? ¿Listo? Y a partir de todos estos elementos es que nosotros podemos construir lo que queremos en nuestro jugador. O sea, esto no se puede excluir. Normalmente, eso es lo que les decía cuando nosotros hablamos de la planificación a la que nosotros estamos acostumbrados. Tal vez todos estos elementos sí se trabajen, pero ¿cómo se trabajan? Se trabajan de forma aislada y a veces muy aisladas, o sea, a veces bastante aisladas. Tan aisladas que, por ejemplo, lo que tiene que ver con el trabajo condicional, por ejemplo, a veces lo bioenergético, lo coordinativo, todos esos elementos se lo orientamos como tal al preparador físico. Y muchas veces no hay una coherencia entre el trabajo que hace el preparador físico y la estructura de juego que quiere construir el entrenador principal o no sé cómo lo quieran llamar, el director técnico, el head coach, la persona que está principalmente a cargo del grupo como tal. Entonces, no hay, digamos, como esa coherencia de trabajo entre los dos. Y otros elementos de esto, como los otros que tenemos aquí, que por ejemplo se dan hacia la parte del trabajo psicológico y que lo hace un psicólogo normalmente y que pueda que haga un buen trabajo, pero que tampoco tiene una interacción directa o una intervención directa con todo el trabajo que se busca hacer para construir el modelo de juego. Y muchas veces se planifica incluso donde se dice, bueno, primero trabajamos tales elementos, luego estos elementos, luego estos y por último estos. Eso es lo que nosotros encontramos o es lo que nosotros vemos normalmente dentro de la planificación que se enfoca, digamos, sino que bueno, no se puede llamar como tal desde lo tradicional, porque lo tradicional es simplemente el modelo clásico y el modelo tradicional, y los otros modelos también son denominados como contemporáneos. Pero digamos que se marca también una gran diferencia con estas nuevas tendencias en la planificación del entrenamiento, y a partir de ahí, pues por eso les digo que encontramos una diferencia grande entre esos modelos que nosotros normalmente hemos visto más y estos nuevos modelos que van surgiendo, que se van enfocando en muchos más elementos y que además de enfocarse en esos otros elementos, trata de integrarlos, o sea, trata de trabajarlos de forma unida. Trata de que esos elementos interactúen entre sí dentro de las sesiones de trabajo, dentro de las microestructuras, mesoestructuras y todo eso esté ahí, digamos, como organizado en esa misma línea o en ese mismo o hacia ese mismo objetivo. Listo, aquí tenemos, digamos, como un gráfico que va un poco más allá de lo que acabamos de ver hace un rato, y es que dentro de la teoría de los sistemas, digamos que también nosotros tenemos que entender que los sistemas no solamente son el elemento o el elemento de medios y métodos que tenemos para trabajar con los deportistas, o que el sistema no es únicamente el deportista, por ejemplo, porque muchas veces cuando uno habla
de la teoría de los sistemas y de entender el entrenamiento deportivo como la teoría de los sistemas, vemos al deportista como un sistema. Y eso está bien según la teoría de los sistemas. O sea, está bien porque el deportista es un sistema que está compuesto por unos subsistemas que trabajan e interactúan entre sí para llevar a cabo un trabajo global o un trabajo del todo. Sin embargo, cuando nosotros nos enfocamos desde lo global del entrenamiento deportivo, tenemos que tener en cuenta que los sistemas también son todos los elementos que deben de interactuar entre sí para poder que el trabajo o el proceso de entrenamiento deportivo se lleve a cabo y que ese proceso de entrenamiento deportivo se lleve a cabo de la forma adecuada y de la mejor forma posible. Entonces, dentro de esa teoría de los sistemas, también tenemos que entender los elementos que hay dentro o que soportan la estructura de entrenamiento deportivo. Entonces, por ejemplo, aquí hablamos de una parte, digamos, como logística, por decirlo de alguna forma, que tiene que ver con los dirigentes deportivos, con los recursos que tenemos, con los objetivos que se plasman a partir de esos recursos, con las estrategias que se van a abordar y políticas que se van a abordar para poder alcanzar esos objetivos. Entonces, digamos que esta es una parte del sistema. Otra parte, por ejemplo, lo que conocemos como el equipo interdisciplinario o multidisciplinario, que es el equipo que se encarga como tal de la parte del entrenamiento deportivo y que ese equipo pues se encarga de organizar el entrenamiento, de diagnosticar, de planificar, de tomar decisiones y de hacer, digamos, o de llevar a cabo todo el proceso de entrenamiento deportivo. También de hacer un seguimiento y control, un acompañamiento. Y también tenemos, digamos, como un sistema adicional que son cada uno de esos profesionales de área que van a determinar o van a tomar decisiones sobre los procesos de entrenamiento. Entonces tenemos como la parte de dirección que tiene que ver directamente o que controla todo el proceso, el plan de atención multidisciplinario, o sea, cómo se va a atender al deportista de forma multidisciplinaria, las evaluaciones o las diferentes evaluaciones que se deben de hacer, y el plan de readaptación física funcional o la parte, digamos, de rehabilitación y readaptación física. Ese es un ejemplo más de que nos dice que todos estos sistemas deben de interactuar entre sí para poder que el proceso global de entrenamiento deportivo se lleve a cabo de la mejor forma posible y se lleve a cabo de la forma correcta. ¿Listo? Entonces, digamos que de esta forma, lo que busco en este momento es darles a entender que eh, el proceso de la periodización táctica nace principalmente de estos dos conceptos fundamentales que son el paradigma de la complejidad y la teoría de los sistemas. Entonces, hasta el momento, lo que nos dice tanto el paradigma de la complejidad como la teoría de los sistemas es que hay que entender el proceso de entrenamiento deportivo como un todo y que ese todo tiene que interactuar entre sí con relación a poder formar lo que nosotros queremos formar en nuestros deportistas. ¿Listo? No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. ¿Alguna duda de pronto? Bueno, muy bien. Entonces, vamos a continuar viendo unos conceptos, como les decía, que son de bastante importancia para poder entender lo que tiene que ver con la periodización táctica. Y entonces aquí yo quiero hacer una pregunta. Cuando uno habla de periodización táctica, ¿qué es lo primero que a ustedes se les viene a la mente? ¿Quién nos puede decir? Lo primero no digamos, no lo que conozcan o lo que sepan de la periodización táctica, sino que es lo primero que a ustedes se les viene a la mente con el nombre como tal del modelo. Periodización táctica, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Diferentes fases
del trabajo Juego. dentro de la estructura del juego. Diferentes fases dentro de la estructura de juego. ¿Alguien dijo juego también? Netamente juego. ¿Qué más? ¿Qué más se les puede venir a la mente? Cuando yo escucho la palabra periodización táctica, empiezo a mirar como todas los diferentes espacios y contextos que tiene el jugador o el deportista en determinado deporte, llámese fútbol en este caso, en el juego como tal. Sí, señor. Estructura de un proceso a realizar. Estructura de un proceso a realizar. Muy bien. ¿Quién más? ¿Alguien más nos puede compartir? Dinámica de juego. Dinámica de juego. Muy bien. Miren, sí, ¿por qué hago esa pregunta con la periodización táctica? Porque muchas veces el nombre como tal, el nombre de este modelo, lleva en su, digamos que por decirlo en su esencia del nombre y del modelo, lleva uno de los componentes de la preparación deportiva. ¿Listo? Cuando nosotros vemos la teoría y metodología de la preparación del entrenamiento deportivo, perdón, cuando vemos la teoría del entrenamiento, nos dice que existen unos componentes de la preparación deportiva. Esos componentes de la preparación deportiva son la preparación física, la preparación técnica, la preparación teórica, la preparación psicológica y en este caso la preparación táctica. ¿Listo? Entonces, lleva como tal en su nombre y en su esencia uno de los componentes de la preparación deportiva y un componente que tiene mucha relevancia desde el punto de vista del deporte en el cual nosotros nos ubiquemos. ¿Listo? ¿Por qué lo digo de esa forma? Porque también cuando nosotros vemos los 5 componentes de la preparación deportiva, nosotros vemos que hay unos deportes que requieren más de un componente que del otro. ¿Listo? Tenemos, por ejemplo, deportes que son muy técnicos. Entonces necesita mucho trabajo el componente de la preparación técnica. Tenemos otros deportes que son muy físicos, por ejemplo. Y cuando digo muy físico, normalmente estamos hablando de una capacidad que predomina, ¿ya? Como por ejemplo los corredores de fondo, las carreras de fondo. Son unos deportes que se basan explícitamente en la capacidad de resistencia y en el componente entonces de la preparación física, que es el que más va a trabajar ahí. Digamos que el elemento técnico es, digamos, como de una adquisición un poco menos compleja que en otros deportes, y el componente táctico pues también entra a jugar un papel mucho menos importante. Incluso hay algunos deportes en los que autores como Punin, que es uno de los autores que más ha escrito de táctica, ubica esos deportes como de táctica nula. Por ejemplo, dice que táctica muy escasa o nula. Y dentro de esos deportes de táctica escasa y nula, incluye, por ejemplo, las carreras de velocidad en el atletismo, como lo es 100 y 200 metros, donde dice que la táctica como tal ahí es muy escasa o nula, ¿ya? Entonces, esto es un tema que también nosotros tenemos que tener mucha claridad. O sea, ¿por qué se llama periodización táctica? Y entonces, si se llama periodización táctica, lo primero que debemos de preguntarnos, digamos, como entrenadores, es, ¿tenemos claro los conceptos o tenemos claro el concepto de táctica? ¿Sabemos qué es táctica como tal? ¿Sabemos qué es la estrategia, por ejemplo? Sabemos qué es la estrategia y conocemos el concepto de estrategia, conocemos el concepto de táctica y podemos diferenciar esos dos conceptos. O sea, esa es una pregunta muy importante para poder entender el modelo como tal, el modelo de periodización táctica y a partir entonces de esos conceptos o de los componentes de lo que es táctica y estrategia, entonces es que vamos a entender por qué dentro de la periodización táctica nosotros nos basamos en elementos que son
muy globales, digamos que son muy globales y que interactúan como tal en, todo en todos los aspectos del deportista. Y a partir de ahí también podemos entender, por ejemplo, por qué es muy complicado hacer que este modelo de periodización, poderlo llevar a otros deportes donde la táctica es muy escasa o casi nula. ¿Listo? Entonces, hago esa aclaración y gracias por la participación, porque cuando ustedes van respondiendo qué se les viene a la mente, yo voy viendo que van enfocando siempre los elementos o siempre los conceptos, mejor dicho, hacia los elementos tácticos, ¿ya? O sea, hacia elementos tácticos como tal, hacia elementos del juego. Y esos elementos del juego están directamente relacionados con la táctica. Y también es importante, también es muy importante, antes de empezar a hablar de periodización táctica como tal, hacer una aclaración adicional. Y esta aclaración es que es diferente esto que nosotros vamos a trabajar durante esta semana, que es un modelo de planificación o un modelo de periodización del entrenamiento, es diferente un modelo de periodización a un método de enseñanza. ¿Ya? Porque hay o existen muchos métodos para la enseñanza que se basan en la táctica o que se basan en el juego como tal. Entonces es importante que aprendamos a diferenciar también esos elementos, porque aquí vamos a hablar como tal del entrenamiento, del rendimiento de los deportistas y no de la enseñanza de los elementos que intervienen en la acción deportiva y competitiva como tal. ¿Listo? No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Recuerden que la dinámica, los que ya han trabajado conmigo, es que entre más interactuemos y más puedan preguntar y participar, pues mucho mejor, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, para digamos, como avanzar en este elemento, es muy importante que haya quedado, digamos, como claridad sobre lo que acabo de decir, que es diferente el modelo de periodización a un método de enseñanza, por ejemplo, en la táctica como tal, de que los dos son diferentes. El modelo de enseñanza normalmente está orientado hacia la enseñanza de los elementos técnicos como tal. Y hay modelos de enseñanza que se basan en la táctica para enseñar los elementos técnicos, que se basan en el juego como tal para que se vayan adquiriendo los elementos técnicos. ¿Listo? Y la mayoría de los deportes que son bastante técnicos y que definitivamente son muy tácticos, tienen modelos de enseñanza basados en la táctica, que normalmente nosotros los conocemos como modelos de enseñanza global. ¿Listo? Esos modelos de enseñanza global son para enseñar elementos técnicos, mientras que aquí lo que nosotros vamos a hacer es planificar el entrenamiento deportivo, o sea, vamos a ir más allá del proceso de enseñanza. Y normalmente, como les decía la otra vez, los modelos de planificación o los modelos de periodización del entrenamiento deportivo están diseñados para los deportistas de rendimiento, porque los deportistas que están en procesos de enseñanza, para ellos se diseñan programas de enseñanza, como su nombre lo dice. ¿Listo? Entonces, en esos programas de enseñanza es donde utilizamos métodos para la enseñanza, como el método global o el método analítico o los métodos mixtos, y incluso dentro de muchas estructuras o disciplinas deportivas, los métodos acogen estructuras más especializadas todavía. Y a partir de ahí, pues entonces se puede diversificar la enseñanza de los elementos técnicos en las diferentes disciplinas deportivas. Pero en este caso, pues nos vamos a enfocar en ese proceso de entrenamiento y de organización de las cargas de trabajo, de las cargas de entrenamiento a partir de el componente de la periodización táctica. ¿Listo? Muy bien, entonces, teniendo esto en cuenta, lo primero que vamos a hacer es aclarar o tener claridad, y esto sí quiero que quede muy claro en todos. Si alguien no lo entiende, si alguien no queda claro, si tienen dudas, si tienen alguna inquietud, por favor que lo hagan, pero la idea es que quede claridad
sobre los conceptos de táctica y estrategia. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de eso, de la táctica y de la estrategia, para que nos quede mucha claridad sobre eso y poder seguir avanzando. Bien, entonces vamos a iniciar con la estrategia. Cuando nosotros vemos el concepto de estrategia en el entrenamiento deportivo o estrategia en el deporte, nos dice que la estrategia es que la estrategia es el proyecto o programa que se elabora sobre determinada base para alcanzar el objetivo propuesto. ¿Listo? Entonces, ese concepto es muy sencillo, o sea, el concepto como ustedes lo ven ahí es muy sencillo, pero este concepto tiene una gran profundidad. Cuando hablamos de que la estrategia es el proyecto programa, nos está diciendo que la estrategia es algo grande, es algo macro. O sea, que la estrategia es algo que normalmente, si hablamos que es un proyecto o que es un programa, estamos hablando que es algo que va, digamos, por encima, que va muy arriba de ciertos elementos o de otros elementos. Pero también nos dice que ese proyecto o programa hay que elaborarlo o que se elabora sobre una determinada base. ¿Qué será esa determinada base sobre la cual se organiza la estrategia? ¿Cuál podrá ser esa determinada base sobre la cual nosotros podemos elaborar la estrategia? ¿Quién nos puede decir? ¿Alguien o a quién se le ocurre algo, lo que se les puede ocurrir que pueda hacer esa determinada base, como dice ahí? En base a las capacidades que tienen los diferentes deportistas o los diferentes individuos que van a participar, digamos, en el caso del fútbol, en el equipo, pues. Sí, señor. Muy bien, profe. Muy bien, profe. Entonces, como una caracterización de nuestros deportistas, ¿cierto? Entonces, esa determinada base va a ser, una de ellas puede ser las características de los deportistas. Muy bien, profe. Esa es una. ¿Qué otra puede ser lo que encontramos en esa determinada base? La característica de nuestro equipo, La característica de nuestro equipo, las características de nuestro equipo. Muy bien, profe Harold. ¿Qué más? ¿Qué más puede ser esa determinada base? Eso que los recursos con los que contamos también. Sí, señor. Muy bien. Entonces ya el profe Larry fue más allá de los deportistas como tal y del grupo, sino que nos está hablando de los recursos. Entonces, claro, cuando nosotros hablamos de esa determinada base, estamos hablando de los recursos también con los que contamos para poder llevar a cabo nuestra estrategia. Porque para nosotros poder plantear una estrategia, tenemos que decir, bueno, ¿qué tenemos? O sea, ¿qué tenemos para poder llevarla a cabo? Y para podernos plantear un objetivo. Por eso dice pues que el objetivo propuesto. Entonces, para poder plantear ese objetivo, nosotros necesitamos conocer cuáles son los elementos con los que nosotros contamos. Uno de ellos, como bien dijeron al principio, pues son los deportistas. Por eso les decía muy bien, claro, los deportistas, conocer a los deportistas, cuáles son sus características, cómo se comportan, qué tienen bueno, qué tienen por mejorar. Ese elemento es importante, pero también es muy importante mirar qué recursos tenemos a nuestra mano, saber si tenemos un preparador físico, dos preparadores físicos, si tenemos entrenadores en diferentes áreas, por ejemplo, como se maneja mucho en el fútbol, un entrenador para los arqueros, un entrenador para los defensas. También entonces entender si tenemos dentro de nuestro grupo interdisciplinario, por ejemplo, si contamos con fisioterapeutas, si contamos con psicólogos. Bueno, todos esos elementos hacen parte de esa determinada base. También los recursos económicos o financieros. O sea, que nosotros digamos, bueno, necesitamos participar de ciertos torneos. ¿Tenemos dinero para ir a esos torneos? ¿Contamos con los recursos para hacerlo? Entonces, esa determinada base o sobre esa determinada base es que nosotros vamos a desarrollar ese programa o ese proyecto o programa. A partir de esa determinada base lo vamos a elaborar. ¿Listo? Eso, digamos que con el...
con el fin de alcanzar nuestro objetivo, ¿sí? Tengo una inquietud, o sea, con respecto al concepto o a la definición de estrategia, porque ahí dice que la estrategia es el proyecto, ¿verdad? Sí, Pero, o sea, realmente el proyecto viene siendo como la planificación estructurada, ¿cierto? Y la estrategia yo la miro desde el punto de vista de la metodología que se utiliza o que utiliza cada entrenador para poner en marcha el proyecto como tal o la estructura o el programa que se crea o se planifica para el desarrollo de las habilidades de los diferentes jugadores del equipo como tal. Entonces yo lo miro desde esa perspectiva. No sé si estoy errado o qué. sí, sí, profe, no, está muy bien. Lo que pasa es que para allá iba, digamos que ahí estamos hablando desde la estrategia, desde su punto más grande, ¿ya? Desde su punto más macro. O sea, estamos hablando de la estrategia desde su aspecto más amplio, que es el que encierra todo lo que tiene que ver con el proceso de la preparación deportiva. A eso, por ejemplo, dentro de la estructura del entrenamiento, que eso alcancé a tocar un poco también en el curso pasado, algo por encima. Les decía que esto es dentro de la estructura del entrenamiento lo que se conoce como un plan estratégico, ¿listo? O sea, ese es como el punto más álgido, más grande que tiene la estrategia dentro de la planificación o dentro de la estructura de la preparación deportiva como tal. Por no solo de la planificación, sino de toda la estructura de preparación, porque por eso les decía la vez anterior, la planificación hace parte de esa estrategia, de ese plan estratégico. O sea, la planificación hace parte de ese proyecto, de ese programa que se estructura ahí. Sin embargo, la estrategia, digamos que puede cumplir diferentes roles o puede establecerse a partir de diferentes niveles. Perdón, perdón un momento que... Ahí, aló, ahí se ve la presentación. ¿Me confirman, por favor? Sí, profe. Profe, No, ahí está. gracias. Se ve Definición de perfecto. estrategia, sí. Y ahora Bien. un cuadro. Bueno, entonces, lo que ocurre con la estrategia entonces es que sí podemos tener estrategia en diferentes niveles. Entonces, es un proyecto, es un programa que se determina que se elabora sobre determinada base para alcanzar un objetivo propuesto. Sin embargo, claro, cuando nosotros hablamos de proyecto, hablamos de programa, también puede ocurrir lo que le acaba de ocurrir hace un instante al profe Larry, que dice, pues claro, el proyecto, programa es No siempre escucha eso que bien, está. profe. Hola, ¿me escuchan? Hay un cuadro sobre la presentación. No lo deja ver. Ya, dame un segundo que es que algo se movió acá, no sé. ¿Ahí se puede ver? Yo la veo claro. Bueno, yo creo que ahí sí se puede ver. Entonces, miren, claro, ese proyecto, programa el que nosotros vemos la estrategia como tal, normalmente pues sí es algo que uno puede verlo muy grande como tal. Sin embargo, ese proyecto, programa puede ser algo también a menor escala, a una escala intermedia o a una pequeña escala, por decirlo de alguna forma. O sea que podemos tener, digamos, como estrategias a un gran nivel, a mediano nivel y a un nivel un poco más pequeño. Por ejemplo, entonces, si nosotros hablamos de que lo que necesitamos, por ejemplo, es ganar un partido, que es algo muy común, entonces nosotros decimos, bueno, lo que necesitamos es ganar un partido, necesitamos una estrategia para ganar el partido. Entonces vamos a ir a la determinada base para poder nosotros establecer nuestro proyecto que vendría siendo la estrategia para poder ganar ese partido. Entonces, la determinada base, ¿cuál es? Primero, pues lo que nosotros tenemos. O sea, ¿con qué contamos? Con nuestros deportistas, las características de nuestros deportistas, cómo compiten, incluso la indumentaria que tienen nuestros deportistas, que es un elemento que puede llegar a marcar una diferencia significativa en algunos deportes más que en otros, pero sin embargo, es un elemento que marca diferencia.
y también sobre lo que conocemos del rival, por ejemplo. Entonces, ¿quién es el rival? ¿Cómo es el rival? ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Cuáles son sus debilidades? Entonces, esa va a ser la determinada base para yo organizar mi estrategia, que vendría siendo como ese proyecto programa, y alcanzar mi objetivo propuesto, que en este caso, pues el objetivo propuesto sería ganar el partido. ¿Listo, profe Larry? ¿Sí me hago entender? ¿Y los demás sí queda claro? Señor, Bueno, entonces miren, vamos a mirar unos elementos que son las características, vamos a mirarlo, pues son bastantes características de la estrategia como tal, pero vamos a mirarlas rápidamente para que incluso nos quede más claro el concepto. Dice que se caracteriza a partir de una, se determina, perdón, a partir de una caracterización preliminar de los factores que condicionan el establecimiento de objetivos, lo que hablábamos hace un rato. O sea, que se va a elaborar a partir de una determinada base o de los elementos con los que nosotros contamos. Dice que para conocer dichos factores, pues nosotros nos debemos de preguntar con qué contamos, a qué nos enfrentamos y bajo qué condiciones nos vamos o se va a llevar a cabo la competencia o las competencias, en el caso en el que las competencias sean variadas. Entonces ahí podemos decir, digamos que tenemos o que se puede aplicar por todos los miembros. Por eso es que es tan importante entender el todo dentro de la periodización táctica, porque nos dice que la estrategia se aplica desde el presidente de la federación, por ejemplo, hasta los atletas y otras personas que intervienen también en el medio. O sea, puede aplicarse por todos los miembros del deporte, o sea que todos tienen algo que ver para la estrategia, ¿ya? El presidente, los administrativos, los entrenadores, los atletas, etcétera. Dice que la persona que la realiza se relaciona con la globalidad de los aspectos. O sea, quien realiza la estrategia, quien es el, digamos, como la persona a cabo de llevar la batuta o de llevar el liderazgo de la estrategia como tal, se tiene que relacionar con todo el mundo. En este caso, pues normalmente es el entrenador principal, el director técnico, el que lleva esa batuta como tal. Es el que tiene que verse con los administrativos, hablar con ellos, solicitarles a ellos lo que necesita, comunicarlo con los atletas o los deportistas. O sea, se relaciona con todos los elementos que están implícitos en el proceso de entrenamiento. Dice que tiene como finalidad alcanzar el pronóstico. O sea, la estrategia tiene como finalizar alcanzar un pronóstico. ¿Cuál es el pronóstico? El pronóstico puede ser quedar campeones de un torneo o quedar dentro del podio en un torneo o clasificar a otro torneo, a otro torneo más importante, por ejemplo. Ese como tal es el pronóstico. Entonces, la estrategia tiene como finalidad es alcanzar ese pronóstico. Por eso le decía, nosotros podemos hacer, por ejemplo, una estrategia para ganar un campeonato, pero también podemos hacer una estrategia para ganar un partido, por ejemplo, o incluso podemos hacer una estrategia determinada para ganar ciertos puntos o para anotar ciertos goles o ganar ciertos espacios dentro de un terreno de juego. Y ahí en ese elemento variar o cambiar nuestra estrategia. ¿Listo? Dice que la evaluación se hace relacionando el resultado competitivo con el pronóstico dado. O sea, la evaluación de si la estrategia sirvió o no sirvió se hace relacionando el resultado con el pronóstico. O sea, que la evaluación de la estrategia se resume a ganó o no ganó. ¿Listo? O sea, funcionó o no funcionó. Y dice que se pone en manifiesto en todos los deportes. O sea, la estrategia está implícita en todos los deportes. Todos los deportes tienen estrategia. O sea, la estrategia de entrenamiento, de preparación que usted tiene para que su corredor de 100 metros alcance la velocidad que usted necesita en el momento que usted necesita, que va a ser el de la competencia fundamental. Esa estrategia de preparación hace parte de lo que estamos hablando. En un deporte, o sea, les acabo de dar un ejemplo en un deporte cuya táctica es prácticamente nula.
¿Listo? Entonces, ese es una de las características principales de la estrategia también que se manifiesta en todos los deportes y que exige de una planificación lógica, pero sin inmediatez. O sea, se planifica y se va llevando a cabo a medida que el proceso de preparación va avanzando. ¿Listo? Vamos a ver unos ejemplos para tener de pronto también un poco más de claridad. Un ejemplo nos dice la elaboración de proyectos, planes y programas de entrenamiento o clases, lo que se conoce como el plan estratégico, lo que les decía. O sea, elaborar un proyecto como tal para llevar a cabo el proceso de entrenamiento. O sea, la planificación del entrenamiento deportivo, la periodización del entrenamiento deportivo es una estrategia. ¿Listo? Pero es una estrategia, como les decía ahorita, del nivel más alto, del nivel más amplio que podemos tener. Porque acá tenemos otro ejemplo de estrategia. Nos dice la selección de los jugadores que saldrán a jugar el próximo partido. ¿Ya? Elementos que muchas veces son bastante cuestionados por el periodismo, por los comentaristas, cuando el entrenador elige cuáles son los jugadores que van a jugar, que van a ser parte del enfrentamiento como titulares. También dice el reajuste que hacen los entrenadores y directivos al determinar en qué peso competirá cada atleta, según sus posibilidades. Entonces también aquí está hablando netamente de un deporte de combate, cuando un entrenador habla con el deportista, se sienta y habla seriamente con él y le dice, mira, yo creo que pues aquí pueda que te esté yendo bien, pero realmente si subís unos 3, 4, 5 kilos y competís en la división siguiente, te puede ir mejor por tus características, por tus elementos técnicos, por las tácticas que aplicas dentro del combate. Entonces yo creo que te podría ir mejor allá que acá, o al contrario, bajarlo de peso. Decirle, no, pues yo creo que por tu biotipo, por tus mismas características de la técnica, de eso mismo, te puede ir mejor si te bajamos un poco a una división de menor peso, ¿ya? Eso también hace parte de una estrategia. Y otro ejemplo nos dice las orientaciones que ofrecen los entrenadores durante los tiempos solicitados o parciales reglamentados. Una orientación que puede incluso ser un cambio total de estrategia, ¿ya? Cuando el entrenador pide un tiempo, por ejemplo, que es un elemento bastante común en el voleibol y en el baloncesto, que se solicite un tiempo y el entrenador haga un cambio total de estrategia, por ejemplo, o en los deportes que tienen estos espacios muertos como los intermedios, mismo baloncesto también que tiene pues 4 cuartos, el fútbol que tiene pues esos espacios, el espacio del entretiempo, donde el entrenador puede dar orientaciones o da orientaciones normalmente y puede también tomar la decisión de cambiar la estrategia totalmente. ¿Listo? Bien, quiero saber si hay o no hay claridad sobre la estrategia como tal. Quiero que me digan si, o quiero, no, normalmente, o mejor que me digan si no entendieron, o si no entendieron algo, o si algo no les queda claro, si algo les crea confusión. Bien, profe. Bien, bueno, entonces ahora vamos a ver el concepto de táctica, que es lo que, digamos, lo que nos trae a repasar esto. El concepto de táctica como tal, que es el que lleva dentro de su nombre la periodización táctica, es el que nos trae a volver a ver estos temas que quizás ya ustedes lo sepan, algunos ya lo tengan muy claro, otros no lo recordaban. Entonces siempre es importante como volver a repasar estos elementos para tener más claridad sobre las características propias del modelo. Entonces, vamos a hablar de la definición de táctica. Y esta definición de táctica es, o sea, realmente, pues a mi parecer, es una definición de Alain Álvarez y para mí es una de los conceptos más completos de táctica que puede existir. Así que sí les digo que
si le pueden, pues le tomen una fotico o algo, lo guarden por ahí, lo repasen y lo estudien, porque el mismo concepto, mírenlo, es corto, pero usted lo lee y lo lee y lo lee y lo lee y va entendiendo muy bien realmente qué es la táctica, ¿ya? Entonces, el concepto nos dice lo siguiente, miren, nos dice, la táctica es el proceso en el que se conjugan todas las posibilidades. Aquí le podríamos agregar, digamos, como todas las posibilidades del deportista. Entonces, nos dice todas las posibilidades, dice físicas, técnicas, psicológicas y demás. Y dice que para dar una solución inmediata a las disímiles situaciones imprevistas y cambiantes que se crean en condición de oposición. Entonces, uno de los primeros elementos importantes a resaltar aquí de lo que nos dice este concepto es que nos está hablando de que la táctica nos sirve para dar una solución inmediata. O sea que cuando hablamos de táctica estamos hablando de inmediatez. O sea, estamos hablando de algo que se hace normalmente rápido o en poco tiempo. Pero nos dice también que en la táctica se conjugan. ¿Qué se conjuga? Se conjuga lo que el deportista es capaz de hacer. Ya no se conjuga ninguna otra cosa. O sea, por eso nos habla a partir de sus posibilidades físicas, técnicas, teóricas y psicológicas. ¿Por qué? Porque si el deportista, digamos que la táctica como tal, cuando hablamos de táctica, la táctica es un proceso mental, ¿ya? O sea, la táctica es un proceso mental y la táctica se puede ver evidenciada o el deportista la lleva a manifiesto a partir de sus condiciones físicas y de sus elementos técnicos. O sea, la técnica viene siendo como el elemento que es capaz de llevar a cabo la táctica, porque la táctica es un proceso mental y la táctica es un proceso mental en el que se toman decisiones. Por eso dice que para dar solución inmediata a las disímiles situaciones imprevistas y cambiantes, cuando nos dice disímiles quiere decir que son varias situaciones que son imprevistas y que son cambiantes, o sea que normalmente cambian sus características aunque algunas se parezcan, ¿ya? Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en el momento en el que nosotros digamos dar un pase, controlar un balón, rematar al arco. Nosotros podemos decir, bueno, es que controlar un pase es el mismo balón alto que viene al mismo pie. Sí, pero no siempre, siempre es cambiante porque el balón siempre viene, aunque se parezca mucho y tenga características muy similares, el balón va a venir con una diferente velocidad, a una diferente altura, incluso con un efecto diferente. Y todos esos elementos hacen que varíen para poder ejecutar la táctica a partir del elemento técnico. ¿Listo? Entonces, ese elemento técnico, acompañado de los elementos físicos, psicológicos, todo eso, digamos que se tiene que conjugar para que el deportista pueda ejecutar la táctica a partir de los elementos técnicos. O sea, la pueda llevar a cabo a partir de sus elementos técnicos. ¿Listo? Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta para el concepto de táctica porque el deportista no es capaz de hacer una táctica cuyas condiciones no se lo permitan. ¿Listo? Les voy a dar un ejemplo muy claro. Como me he presentado y ustedes me conocen un poco, saben que mi deporte como tal es el tenis. O sea, yo he jugado toda la vida, prácticamente toda mi vida he jugado tenis. Pero también me gusta el fútbol mucho y juego fútbol aficionado. Más que todo, pues me gusta jugar el fútbol 11, más que jugar fútbol sala y estos otros. Y digamos que mis formaciones técnicas no son las mismas que puedan tener algunos de ustedes, profes que han estado aquí, que han tenido procesos en formación en el fútbol como tal. Yo no, yo jugaba fútbol en mi colegio y en el barrio y a partir de ahí es que pues juego algo de fútbol. Pero digamos que a partir de mi trabajo en un deporte que es altamente táctico, yo considero que tengo facilidad para entender el juego del fútbol. Por ejemplo, tengo cierta facilidad para entenderlo dentro del terreno de juego, para saber a dónde moverme, a quién pasarle el balón, qué hacer con el balón cuando lo recibo. Eso tengo facilidad. Sin embargo, mis elementos técnicos
no siempre están sincronizados con la facilidad que tengo para procesar la información. Sí, espero hacerme entender. O sea, muchas veces yo pienso que debo de tirarle el balón a tal compañero que está ubicado en tal sitio. Y lo pienso muy bien y realmente eso era lo más correcto o lo más lógico que podía yo hacer. Pero en el momento de lanzar el balón allá, pues mis elementos técnicos no son lo suficientemente buenos para poder que el balón le llegue a mi compañero. ¿Listo? O por ejemplo, algo básico como un control dirigido. Entonces yo digo, listo, controlo hacia la derecha y salgo en velocidad por ahí, porque esa zona está sola, por ejemplo. Pero en el momento en el que voy a controlar para la derecha, el balón me sale hacia la izquierda, porque mis posibilidades no permitieron que yo ejecutara la acción táctica que esperaba ejecutar. ¿Listo? Entonces, por eso nos habla de que en la táctica se conjugan todas esas posibilidades para dar una solución inmediata a esas situaciones que son diferentes o que son cambiantes. Y por último, el elemento bastante importante también de la táctica es que estas situaciones se van a crear en una condición de oposición. O sea que existe una oposición. Existe una oposición para poder que haya táctica. Y en muchos casos la oposición, ¿qué es la oposición? La oposición normalmente pues es el rival, ¿ya? O sea, es el rival que está bloqueando a un jugador para yo poder dar un pase. Entonces por eso yo decido o tomo la decisión de enviársela a otro compañero porque ese le está bloqueando, es oposición. Pero en algunas ocasiones la oposición no solamente es el rival o no solamente son los rivales. También como oposición pueden estar, por ejemplo, los factores climáticos, ¿ya? El sol, el viento, la lluvia, eso también se puede considerar como una condición de oposición. O también puede ser, por ejemplo, el terreno de juego, ¿ya? El terreno de juego también puede ser una condición de oposición que se establece ahí. ¿Listo? Entonces, para resumir, la táctica es un proceso que requiere de inmediatez y que requiere de tomar decisiones. O sea, la táctica requiere de una toma de decisiones y a partir de esa toma de decisiones, entonces, nosotros vamos llevando a cabo los procesos físicos y técnicos con una intención que parte normalmente de un proceso cognitivo. Y con eso entonces nosotros tomamos la decisión y se concluye si pues la táctica tiene resultado o no tiene resultado. ¿Listo? Por eso cuando nosotros hablamos de táctica, hablamos mucho de toma de decisiones, o sea, de tomar decisiones. Y de tomar decisiones se basa fuertemente el modelo de la periodización táctica. O sea, la periodización táctica trata de que todo el tiempo se esté entrenando esa toma de decisiones. O sea que en la periodización táctica todo el tiempo estamos entrenando la táctica o lo que se conoce también como el pensamiento táctico, que ese pensamiento táctico viene siendo el desarrollar la capacidad en el deportista de tomar decisiones ante las distintas situaciones de juego. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, vamos a ver entonces, asimismo, como vimos en la estrategia, unas características de la táctica. Entonces nos dice que se determina a partir del accionar del oponente, o sea, la táctica se determina a partir de lo que el oponente propone en principio. Dice que solo puede ser aplicada por el atleta en condiciones de oposición. O sea, ya no hablamos de que la táctica la aplique el entrenador como tal porque él no se puede meter al terreno de juego, sino que la táctica ya la aplica el atleta o el deportista como tal dentro del terreno de juego y bajo una condición de oposición, donde ya establecimos que la oposición no solamente es el oponente como tal. Dice que la persona que la realiza se relaciona con el oponente, con el rival directamente, y tiene como finalidad el logro de objetivos parciales a partir de situaciones.
sea, el logro de objetivos parciales como ganar terreno, ganar un espacio, ganar unos puntos. También dice que la evaluación se hace a partir de la efectividad lograda. Entonces, la efectividad lograda era el ejemplo que yo les decía ahorita. O sea, yo tomo la decisión de lanzar el balón cruzado hacia mi compañero y lanzo el balón cruzado hacia mi compañero, pero resulta que mi compañero estaba muy marcado, le quitan el balón rápidamente y por esa razón entonces mi táctica resultó siendo, la decisión que tomé resultó siendo no muy beneficiosa para todo mi equipo. Dice que se pone de manifiesto en los deportes de combate y juegos deportivos principalmente. O sea, principalmente en los deportes de combate y en los juegos deportivos, como el baloncesto, el voleibol, el fútbol, el tenis, también el balonmano y el béisbol, por ejemplo. Entonces, en estos juegos deportivos se ve muy involucrada la táctica como tal. Dice que exige de acciones lógicas con extrema inmediatez, o sea, acciones lógicas, pero con una extrema inmediatez. Por eso la táctica requiere de una solución de una situación en un tiempo, en la mayoría de las ocasiones, breve. Y aquí vamos a ver unos ejemplos. Dice, pasar el balón a un compañero que no tiene bloqueadores contrarios durante un juego de voleibol para que remate. ¿Listo? Entonces, el pasador le va a levantar el balón a su compañero o al compañero que enfrente no tiene mayor oposición para que él remate. Este dice, el lanzamiento que realiza el receptor al percibir el robo de la segunda base durante un juego de béisbol. Entonces, cuando el catcher se da cuenta que un rival se quiere robar segunda, entonces él recepciona y rápidamente se para y lanza a segunda para que tratar de ponchar entonces a ese jugador que se quiere robar esa base. ¿Listo? Hacer un pase adelantado a un compañero de equipo solo que se escapa en ofensiva rápida para que reciba y tire debajo del aro. Esto en el caso del baloncesto. Entonces yo recibo el balón en mi área, me doy cuenta que uno de mis compañeros se está escapando solo y rápidamente le tiro el balón para que él vaya y realice la canasta. Y aquí por último dice subir a la red en una bola corta en el tenis, por ejemplo. Entonces, queda una bola corta, golpeo la bola, pero en lugar de retroceder hacia la línea de fondo, tomo la decisión de ir y acercarme a la malla para tratar de ganar el punto con las voleas. ¿Listo? Entonces, hablamos de estrategia y hablamos de táctica. Y digamos que ubicándolas en un paralelo, la estrategia es ese elemento que es más grande, que va más allá de simplemente el enfrentamiento directo con el oponente y que tiene unas características un poco más amplias. Y la táctica como tal, entonces viene siendo la toma de decisiones de los deportistas, las decisiones que toman los deportistas durante el accionar de un juego, de una competición como tal. Por eso, cuando nosotros entrenamos la táctica, lo que debemos de hacer con nuestros deportistas es entrenar la toma de decisiones. Entonces, cuando nosotros entrenamos la táctica, ¿qué hacemos? Simulamos situaciones de juego, o sea, simulamos situaciones que se puedan presentar en el juego para hacer que nuestros deportistas tomen las decisiones más adecuadas en el momento que se le puedan llegar a presentar. Bien, ¿estamos claros con la táctica y la estrategia? Bueno, creo que no hay preguntas. Entonces, teniendo claros estos conceptos, vamos a entrar un poco a hablar de, en lo general, de qué es la periodización táctica como tal. ¿Listo? Entonces, la periodización táctica nos dice que la periodización táctica tiene su énfasis en la asimilación de una forma de jugar, ¿ya? O sea, la periodización táctica se va a enfocar en una forma de juego, o sea, en la forma en cómo usted quiere que sus deportistas jueguen, en la forma en la que usted quiere que su equipo juegue.
Bueno, también como vimos al inicio, la periodización táctica parte del fútbol y es en el fútbol donde realmente se ha puesto en gran manifiesto y donde nosotros podemos decir que se ha probado y se ha llevado a cabo la periodización táctica. Se ha hecho también en otros deportes, en algunos con mucho más éxito que en otros, pero es en el fútbol donde realmente se consolida, pues se crea y se consolida como tal el modelo. Pero entonces nos dice que se va a bueno, va a hacer énfasis, mejor dicho, perdón, en que se asimile la forma en que usted quiere que sus deportistas jueguen. ¿Listo? En sus momentos de juego, o sea, la organización de la defensa, del ataque y del momento en el que se está atacando y se pasa a defender y viceversa. O sea, ¿qué quiere usted que hagan sus deportistas cuando van a atacar? ¿Qué quiere usted que hagan sus deportistas cuando se van a defender? ¿Y qué quiere que usted que hagan sus deportistas cuando están pasando por transiciones en estos dos aspectos? Dice, es decir, ¿qué comportamiento deben tener mis jugadores en cada situación de juego? O sea, ¿cómo se deben de comportar cada vez que se presente una situación determinada dentro del terreno de juego? Siendo que esto solo se hace en concentración, o sea, solo se hace concentrándose mucho en ese elemento. Y aquí vamos a ver un elemento o una característica muy similar a lo que tiene que ver con el entrenamiento deportivo tradicional, y eso lo vamos a ver más adelante, que aunque el enfoque es muy global y aunque el enfoque es muy orientado hacia la táctica, pues tiene mucho que ver incluso a veces con modelos analíticos y con modelos conductistas para poder llevar a cabo ese proceso que nosotros queremos. Y eso más adelante nos vamos a dar cuenta de cómo, porque uno dice, bueno, ¿cómo puede llevar la periodización táctica, por ejemplo, el modelo táctico, cómo puede llevar a cabo procesos conductistas dentro de su proceso de entrenamiento? Y ya vamos a ver que sí los lleva y cómo, de qué forma los va a llevar. Entonces dice que la periodización táctica trabaja siempre en especificidad, o sea, siempre va a trabajar bajo elementos específicos de la preparación deportiva. Ahí básicamente no hay trabajo general, sino que todo el trabajo es específico. Dice que no dando lugar, por lo tanto, a ejercicios analíticos y descontextualizados. Por eso les digo que aquí va a haber un elemento que tiene una particularidad muy analítica cuando nosotros vamos a formar nuestro esquema de juego, o vamos a formar o vamos a darle forma a nuestro estilo de juego. Vamos a ver que para llegar allá vamos a pasar por un proceso analítico, no ejercicios analíticos, o sea, no hay ejercicios analíticos, pero el proceso sí tiene que ver directamente con procesos conductuales y analíticos. Y dice que descontextualizados tampoco. ¿Qué quiere decir descontextualizados? O sea, que no estén dentro del entorno de juego. Dice que es por ello que rechaza entrenamientos físicos o técnicos separados del modelo de juego. Todo se entrena bajo la táctica como elemento direccionador de la idea de juego. O sea, la táctica es quien nos va a direccionar la idea como nosotros queremos que nuestro equipo juegue. Y a partir de esa táctica y de esa idea de juego, es entonces que nosotros vamos a direccionar el proceso de entrenamiento sin aislar los elementos físicos. Bien, Víctor Frae dijo en algún momento, la periodización táctica es una metodología de entrenamiento cuya preocupación máxima es el jugar. O sea, es el jugar y cómo se va a jugar, que un equipo pretende producir en la competición. O sea, es cómo el equipo va a jugar y cómo el equipo se va a comportar en la competencia. Es por ello que el modelo de juego y la dimensión táctica se asumen como guías de todo el proceso de entrenamiento. O sea, el modelo de juego y la táctica para poder llevar a cabo los procesos van a estar constantemente direccionando el proceso de entrenamiento. ¿Listo? Entonces, nos dice que la periodización táctica será dirigida por una matriz, tanto conceptual como metodológica. Esa matriz es lo que
lo que nosotros vamos a conocer posteriormente como un morfociclo patrón. Dice, una idea de juego y su operación basada en unos principios metodológicos. Entonces, la periodización táctica se va a basar en esos, digamos como en esos pilares para poder llevar a cabo su trabajo, tratando de alcanzar una organización colectiva de calidad, incidiendo a su vez en la mejora individual, de modo que el evolucionar de cada jugador dentro del colectivo interfiere en la mejora del mismo. O sea, cada mejora que tenga un jugador tiene que ir contribuyendo directamente a la idea de juego. O sea, tiene que ir contribuyendo directamente al modelo de juego. O sea, que cada mejora que tiene un jugador va a contribuir directamente a todo, al beneficio de todo el equipo. De esa forma, evidenciamos que la periodización táctica no solo se preocupa por el colectivo, como muchos afirman, eso también es importante tenerlo en cuenta, que no solamente se preocupa por el colectivo, sino también por lo individual. O sea, ¿qué necesita mejorar mi jugador? ¿Qué necesita mejorar mi deportista para que le aporte más o para que le pueda seguir aportando a la idea de juego o al modelo de juego que nosotros tenemos planteado? ¿Listo? Y dice que siendo así, la especificidad solo existirá cuando la intervención del entrenador no solo se enfoque en el plano macro del jugar, sino también en el plano meso y en el plano micro, es decir, en las particularidades, pretendiendo así que ellas y su interacción, tanto entre ellas como en el todo, contribuyan al todo. O sea que no solamente se va a enfocar en la estructura grande, sino que también se va a enfocar en las partes de esa estructura y se va a enfocar también en la realización de esas estructuras. Y a partir de ahí, de la unión de esos elementos, entonces va a aportar directamente a que se siga construyendo la idea de juego. O sea, siempre nos vamos a basar en construir la idea de juego y todo lo que se haga va a contribuir a que se vaya desarrollando esa idea de juego. Dice que estamos hablando de una metodología sistémica y que como tal no entiende las partes si no están dentro de un todo. Y se refiere entonces en todos sus niveles a ese todo. ¿Qué quiere decir? Que esto es lo que hablábamos ahorita de lo que es la teoría de los sistemas. Nos habla de la teoría de sistemas y a partir de eso nos habla de la interacción que hay entre cada uno de sus componentes y cómo esos componentes se interactúan entre sí en todo el entorno o en todo el medio en el cual se va a trabajar. También los principios metodológicos deberán entenderse a través de su interacción, e interrelación, o sea, de cómo interactúan los principios metodológicos, que esto vamos a hablar mucho de cuáles son los principios metodológicos y cómo esos principios, cuál es su interacción y cómo se van a relacionar también entre cada uno de esos principios. Dice que pues el entenderlos de manera aislada, entonces carecen de una ajustada y coherente articulación de sentido, pues se encuentran imbricados e implicados de forma interactiva e interdependiente en el mismo proceso, motivo por el cual por sí nada valen. O sea, cada uno de ellos tiene que interactuar entre sí, tiene que ir aportando a poder diseñar el modelo de juego. ¿Cada uno de qué? Cada uno de los principios metodológicos. Por eso aquí vamos a hablar de unos principios metodológicos y en la periodización táctica se habla de principios, de subprincipios y de subprincipios. ¿Listo? Y de eso entonces vamos a hablar, digamos que la periodización táctica, vamos a hablar de esos tres componentes principales y son los tres componentes principales teóricos que después vamos a llevar a la práctica, pero son los componentes teóricos de los cuales vamos a hablar mañana en profundidad. La periodización táctica entonces nos dice, lo primero es construir un modelo de juego. Lo primero que nosotros necesitamos para la periodización táctica es el modelo de juego. ¿Cuál es nuestro modelo de juego? Porque a partir del modelo de juego, como acabamos de ver, es que vamos a construir todo lo demás. ¿Listo? Lo segundo, o sea, el segundo elemento importante dentro de la periodización táctica son los principios metodológicos. Entonces vamos a ver
cuáles son los principios metodológicos, cómo se van a trabajar esos principios metodológicos, cómo esos principios interactúan entre sí y cómo los principios también interactúan entre sus subprincipios y sus subprincipios. Y por último, como tercer elemento, como tercer factor, digamos, determinante o importante dentro de la periodización táctica, tenemos lo que se conoce como el morfociclo patrón. El morfociclo patrón resulta entonces que va a ser la estructura de planificación que nosotros tenemos dentro del modelo de periodización táctica. O sea, ese morfociclo patrón es el periodo que se encuentra normalmente entre un partido y el próximo partido. Entonces, el morfociclo patrón tiene unas características que se van a ir diseñando a partir de cómo se va comportando el calendario competitivo, el calendario de las competencias. Entonces, tenemos una competencia, cuando termina una competencia, inicia el morfociclo patrón y termina cuando se da la siguiente competencia. Ahí entonces vamos a construir lo que se conoce pues como el morfociclo patrón, que va a ser nuestra estructura de planificación. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Bueno. Ahí ¿sí? ahí, profe Rodrigo, ahí le vamos cogiendo la metodología. Pero bien, bien. Está muy bien todo lo que usted nos está explicando. Bueno, muy bien, profe. Como les decía, la idea de la clase del día de hoy, de la primer clase, era repasar esos conceptos principalmente de táctica, estrategia, conocer de dónde surge el modelo, que es eso que nosotros conocemos como el paradigma de la complejidad, la teoría de los sistemas, también por si lo quieren ampliar un poco y buscar sobre eso, de pronto es simplemente darse cuenta que son elementos que no provienen directamente del entrenamiento deportivo, sino de otras áreas del conocimiento, pero que a partir de ahí es que surge como, mejor dicho, le surge a Víctor Frade la necesidad de construir este modelo, ¿ya? A partir de ahí y a partir pues de las características competitivas principalmente que tiene un deporte como el fútbol, que es bastante complejo en sus procesos de competición, por lo amplios que son los calendarios y lo exigente que son. Entonces, la idea de hoy era conocer, tener este primer acercamiento con estos elementos muy básicos, muy generales, y entender qué es la periodización táctica y a partir de mañana entonces entrar en profundidad en lo que es la periodización táctica y en estos tres pilares que acabamos de ver, que son el modelo de juego, los principios metodológicos y el morfociclo patrón. ¿Listo? Entonces, si no hay más dudas o no hay más preguntas, ahí vamos finalizando. Profe Martín. Ok, profe Rodrigo. Bueno, entonces ya usted lo dijo todo, el proceso que vamos a llevar durante esta capacitación, el tema de lo que es la periodización táctica, importante, y lo digo por experiencia propia, saber de dónde nace, cómo se fue creando este modelo, quiénes fueron los diferentes, y saber pues que en este curso vamos a terminar haciendo o trabajando una planificación según este modelo, ¿ok? Entonces vamos paso a paso, vamos en línea, como se dice, y bueno, les digo también que allí les envié en el chat, les envié el link para que se suscriban al canal de YouTube, puedan comentar y vean todas las clases que se dan durante este curso, ¿ok? Todas las clases quedan grabadas. Recuerden que ustedes van a ser certificados por la Asociación Hispanoamericana del Deporte y todas las clases serán grabadas. No siendo más, mis profes, pendientes al grupo de WhatsApp, invitemos a los otros compañeros que no puedan venir hoy para que asistan. Y bueno, nos vemos mañana a 7 de la noche. Feliz noche, mi profe Rodrigo.
Muchas gracias, profe Martín. También agradecerles a todos por la disposición, por la atención y espero entonces encontrarlos de nuevo el día de mañana. Que tengan una feliz noche. Muchas gracias. Bueno, profe, muy amable. Muchas gracias. Y a todos. Una feliz noche. Que tengan buena noche. Muchas gracias. Buenas noches, compañero. El tema fue muy bueno.